Pues yo hoy vengo. Mira, hoy podríamos haberle llamado a esto un especial también, porque también traigo una de Especial animación, y esta vez animación. una peli. Pero no es casualidad esto, de verdad es. Creo que es lo único que habría destacado en las noticias, pero como tenía mucho, mucho que ver con mi tema, porque es el hecho por el cual traigo esto, he decidido esperar hasta ahora a decirlo. Y es que en el 1 de febrero, lo cual debería ser más o menos cuando saliera este podcast, con lo cual yo debería estar disponible, se estrenan en Netflix varias películas, entre ellas muchas de las de Estudio Ghibli. Sí. Voy a hacer, antes de nada, voy a hacer o sea, voy a decir las que se estrenan y eso, y cuando no, porque ya he dicho que es el 1 de febrero, pero bueno, se estrenan, que no son todas de Estudio Ghibli, pero bueno, se estudian se estrenan Baby Boy, que no es de Estudio Ghibli, Cuentos de Terramar, que sí es de Estudio Ghibli, Emma, Deep Blue Sí. Sea, que no es de Estudio Ghibli, El Castillo en Pero el podría Cielo. serlo. Dios, imagínate Deep Blue Sea hecha por Miyazaki. Madre mía. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Miyazaki, que sé que nos escuchas, para ti esta idea, ¿eh? No, no me tienes que dar royalty ninguno. Me invitas a un té matcha y yo ya estoy. El Castillo en el Cielo, que también es de Ghibli. Mi vecino Totoro. Totoro, se estrena Totoro. Nikki, la aprendiz de bruja. Una que yo recomiendo bastante. O sea, la de Nikki. Después también Porco Rosso, que es el tema del que vengo a hablar, y también de Estudio Ghibli. Puedo escuchar el mar, que no sé si es de Estudio Ghibli. El título es como de Estudio Ghibli, pero la verdad es que no me suena. Y Recuerdos del No ayer, lo sé. que digo lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso. Estudio Ghibli. Para quien no lo sepa, Estudio Ghibli es un estudio de animación japonés creado allá por los 80 en el Japón. Por entre otras personas a Hayao Miyazaki y Isao Takahata, Mori Carmen, y Toshio Suzuka, Suzuki como los coches. Y que se dedicó a... ¿Coincidencia? ¿Eh? ¿Coincidencia? No lo No creo, lo creo. no lo creo. Y que se fundó con la idea de hacer pues películas de anime. A pesar de que no o sea, Estudio Ghibli yo creo que, a pesar de que cuando empezó sí que tenía un estudio más... O sea, sí tenía un estilo más cercano al anime de la época. Ha sabido mantener un estilo bastante propio a lo largo del tiempo y realmente, ya no solo por la mano de Miyazaki, el diseño de Miyazaki, y ya tanto a nivel visual como narrativo, sino en general el estilo de diseño de personajes es es bastante propio, ¿no? Y es desde que sacaron El Castillo en el Cielo en el 86, yo creo que ha sido uno de los estudios de animación más aclamados de la historia y de los más reconocidos. Y tenemos pues un montón de películas súper conocidas como la ya mencionada El Castillo en el Cielo, La tumba de las luciérnagas, Mi vecino Totoro, Nikki la aprendiz de bruja, Le recuerdo del ayer, la cual, como estamos viendo, sí que es de Ghibli. Puedo escuchar el mar también. Está Pom, Pompoco, La princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Los cuentos de Es que Terramar. tú no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sí. pero yo creo que más de la mitad de las películas de Ghibli, Hmm, para mí, y creo que objetivamente, hmm. son de 9 o de 10. Sí, sí, sí. Yo, es que me estoy dando cuenta que estoy leyendo casi toda la filmografía de estos, pero que o sea, estoy mencionando las que yo conozco y las que me gustan, y como veis he mencionado la mitad. Una que no me quiero ir sin mencionar, que es la del viento se levanta, que creo que fue la primera película Que, de anime que fui a ver al cine. que es curioso porque es de las que menos le gustó a la gente y a mí me encantó. Bueno, la crítica en general. A ver, es que por ejemplo la de Cuentos de Derramar tiene bastante mala nota y yo, la verdad, lo secundaría si no fuera porque es que me quedé dormido cuando la vi y nunca más la volví a ver. O sea, o sea No, que. yo la vi y... Ya. no me llamó demasiado como otras. Pero después Pero la del mejor viento se la... levanta Sí. tiene una puntuación que está. Hombre. A ver, es que Estudio Ghibli, por lo que estoy viendo aquí, la puntuación roza todo el rollo el 9 y demás, y esta está en el 8,9 aquí Esto es Wikipedia, estos datos, o sea que a lo mejor en otras páginas varía. Pero... Pero vamos, que a lo mejor cuando salió no se la apreció tanto como tal, pero yo creo que el tiempo ha ayudado bastante a ponerla. Hombre, tampoco es su sitio, pero yo la fuimos a ver y la verdad fue una que me gustó bastante. Si Sí. sale un poco a lo mejor de este, bueno, tampoco es realismo mágico, pero como de esta fantasía tan peculiar que suele tener Miyazaki, incluso en películas como la de hoy que son un poco más traídas, o sea, más realistas, muchas comillas en esto de realistas, Sí, pero... creo que se supone que iba a ser la última o algo así, entonces hmm, puso más de sí mismo hmm.
en la película porque él quería ser diseñador de aviones Y yo, o aviador, sí, no sé sí. qué. Y esto volveremos por la película que traigo hoy. Y de hecho, que la mencioné al final, no solo porque fuera de las últimas y... Desde luego la última que he visto yo de Ghibli, aunque es de 2013, sino porque tiene muchísimo que ver con Porco Rosso y me hace mucho... O sea, y para mí, como la relación tiene también una cosa un poco personal, y es que Porco Rosso fue la primera película de Estudio Ghibli que yo vi. Y la vi antes de saber lo que era el anime, antes de saber lo que era Ghibli. La vi cuando era pequeño porque unos tíos míos la tenían. No sé muy bien cómo llegaron a ellos, porque ya digo que esto estamos hablando de... Yo nací en el 92, debía de ser antes de los 2000. Y digamos que todo el tema de la distribución y tal no es como ahora que a golpe de clic tienes, pues, whatever you want. Y no sé, la Pues debieron de encontrar en algún lado, porque ya digo que estos tíos míos no sabían ni lo que era el anime, ni lo que era nada, y de hecho en aquel momento no tenían ni hijos, o sea que no sé cómo llegaron a esta película. Y me la dejaron, mira Sergio, que seguro que te gusta esto cuando era niño. Y obviamente me encantó la de Porco Rosso. No la vi muchas veces porque como me la dejaron en ese momento, pues me la vi esa vez y ya nunca más. Algo que cuando era niño no solía hacer. Solía ver las películas como 700 veces. ya. Porque antes, niños, las pelis venían en unas cajas. Las cuales tenías que comprar. Y no eran baratas. Y luego las tenías que meter Claro. en un aparato que leía la caja y entonces podías ver la película. Dios, las quemábamos las películas, chaval. Y que luego Yo cuando cuando acababas la tenías que rebobinar. Sí, cuando mis padres se iban por la noche a tomar algo y me quedaba yo solo en casa, vamos, no sé las veces que me he visto la de Monstruos S.A. O sea, la he quemado esa cinta. Ya, Y ya. bueno, yo la de Porco Rosso, siguiendo con mi primera vez con Ghibli, la de Porco Rosso no la había visto nunca, ¡No! la vi ayer por primera vez, pero mi primera vez con Ghibli fue La Princesa Mononoke. Hostia, muy buena también. Aún creo que iba en segundo de la ESO y ni siquiera tenía internet, me la dejó un amigo y me voló la puta cabeza cuando la vi. Ya, ya. O sea, creo que la vi en castellano, por supuesto, en esa época no había nada en versión original, Y desde entonces fuiste pero otaku. me voló la puta cabeza esa película. Ya, a ver, yo. El tema he dicho que va a ser por Corrosi y en la que nos centraremos un poco más. Y sabiendo que no las habías visto antes también me mola para ver qué opinión has tenido de la peli y qué te ha parecido. Porque no es lo mismo verlas de pequeño que de mayor y demás. Pero yo creo que también nos tomaremos un tiempo relativamente largo para hablar un poco de Estudio Ghibli en general, porque yo creo que para los dos es un estudio al que apreciamos mucho y que tiene obras que nos gustan mucho, mucho. Entonces yo creo que podemos tener 2 minutos para dar algún apunte de algunas de nuestras favoritas y algún tal antes de entrar un poco en la de Porco Rosso. Y lo que estaba, Yes. el paralelismo que quería hacer un poco antes de ponernos en esto que acabo de decir es como Porco Rosso y El viento se levanta son dos películas donde el tema aéreo, que es algo que siempre está como no en todas, pero en muchas está presente y lo puedes ver. En esta está, es como el tema principal y como en el 92 Miyazaki lo toma como algo para generar una historia de fantasía y demás, aunque bastante realista, sobre todo comparadas con otras que tiene, quitando la tumba de las luciérnagas, la cual también ya la mencionaremos, pero el resto suelen ser bastante fantasiosas. Pero el viento se levanta, ya digo, ataca el tema este de la aviación y demás desde el punto de vista, un punto de vista más real y sin nada de fantasía. Y mola mucho ver cómo lo trata, tanto con la distancia en el tiempo, sino como con el approach que hace a la historia según cuál es cada una. Y yo recomiendo, si no verlas juntas, porque, a ver, verte dos películas del tirón igual no es lo que te apetece, pero sí, si has visto una, pues ver la otra o acabar viendo las dos, porque son una pareja que te dice bastante también un poco de la historia del propio Miyazaki y de las cosas que le gustan y demás. Y por lo que has dicho de que se entendía que El viento se levante iba a ser la última de Miyazaki y por lo tanto puso ahí como un cachito un poco más personal. Entonces, yo de Estudio Ghibli, y ya digo que tiene, no sé, un montón de peliculones. Pero tengo que decir que mi favorita es una que no he mencionado, porque técnicamente no es de Estudio Ghibli, a pesar de que se la considera, dado que tanto es dirigida por Miyazaki como el equipo que la produjo, pues fue prácticamente en su totalidad el que pasó a formar Estudio Ghibli, creo que un año o dos después. Sí, 2 años después. Y es la de Nausicaa del Valle del Viento, que esta no sé si la has llegado a ver, porque no la... No, Como no es propia de Ghibli, pues normalmente no está tanto en esto de recopilaciones y demás, a pesar de que esté ahí entre medias. Y yo es una que, desde luego no fue la primera que vi, pero cuando la vi me voló la cabeza porque, uno, es la más vieja, es del 84, y aunque no tiene, no sé, esa animación
tan fantástica que tiene el viaje de Chihiro, por ejemplo, y esa fantasía tan, no sé, que te hace estar en una especie de sueño durante las 2 horas. Me voló creo que precisamente por eso. Yo creo que es un poco más similar a lo mejor a Princesa Mononoke, que puede que sea junto con Porco Rosso, pues mi top 3 de Ghibli. Y yo es una que la gente suele desconocer bastante y que la recomiendo bastante porque yo cuando la vi, y después de ya haber visto pues la Princesa Mononoke y demás, fue en plan... El Miyazaki empezó, o sea, porque además La Náusica del Valle del Viento es una película basada en la novela que él mismo escribió. O sea, se ha hecho un Tommy Wiseau, pero a un nivel Joder, pero bien. impresionante. Sí. Y después también destacar La tumba de las luciérnagas, la cual si quieres traumar a alguien, pues, o a ti mismo, ¿sabes? Está lleno A de no ser, Miyazaki. a no ser que la veas con la señorita barra señora Gaia. Que eso es una experiencia, pues, para tratar aparte. Como dato, la de La tumba de las luciérnagas es de Isao Takahata, el director, no de Miyazaki. Y también se nota un poco en la dirección, obviamente. Pero sí, esta es una historia muy cruda de pobreza, de guerra y demás. Pero no de guerra en plan de que la peli sea de guerra, sino de los que se quedan atrás. Lo cual también es algo que toca bastante por Rosso. Y de una manera que a mí me gusta bastante. Entonces, bueno, te dejo añadir algo de alguna película que quieras destacar. Pues la verdad tengo que decir que en realidad no he visto tantas de Estudio Ghibli. ¿No? Vale. No. Por ejemplo, la de Náusica no la he visto. Hmm. Y otras cuantas, porque estaba hablando con una persona ayer sobre esto de que van a poner las de Estudio Ghibli, que ganas tengo de ver las que nunca había visto. Hmm. Y me dice, ¿y cuáles no has visto? Y me pongo a mirar y bueno, unas cuantas, en plan la de Arietti. Ahora. Y mira, te lo voy a decir la lista aquí. Lo tengo a 2 clics y a un poco de scroll A ver, en venga, WhatsApp. que llegamos. A Entonces ver. yo te diré cuáles yo te recomiendo ver. Eh... eh, Espera, que fue ayer. Y hemos hablado bastante desde entonces. El señor que ha hablado con Emma, Mierda. veo un corte en nuestro futuro. Sí. Control F. No puedo. Ghibli. Aquí está. Ghibli. Vale. Por ejemplo, no he visto la de Kiki, la aprendiz de bruja. El, ca- ¡No! el castillo en el cielo. ¡No! Susurros del corazón. No, esa tampoco la he visto. Y como decía antes, Náusica, Arietti y algunas más no he visto. A ver, yo también hay varias que no he visto, ¿eh? En plan, Mi vecino los llamada y algunas de estas que son como las menos míticas, pues tengo que reconocer que tampoco las he visto, pero bueno. Que yo, por ejemplo, del castillo... ¿Cuál es la que no has visto? ¿La del cielo o del ambulante? El Porque cielo. las lié. El castillo Porque las ambulante sí que la mezclo. vi. Las mezclas del castillo y el cielo también... Para ser la primera propia también está bastante bien. Yo, la verdad es que son dos que mezclo bastante porque van de castillos que están donde no deberían estar. Entonces, entonces es guay. Pero bueno, en cualquier caso, tras esta distendida distensión acerca de Estudio Ghibli, creo que podemos Sí, pasar venga. a hablar. Empieza tu tema ya. Sí, Porco Rosso. Pues Porco Rosso, como ya hemos dicho, es una película de animación de Estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki allá por el 1992, año en el que, chavales, nació... Bueno, tú también, la verdad. Entonces, el año en Sí. el cual nacimos aquí los dos. Qué bonito. Y que, como ya hemos dicho, es del estudio. Ah, vale, perdón. Que es del 92. Entonces, la película nos retrata la historia, ¿no? De cómo un expiloto de la Primera Guerra Mundial que por algún tipo... Mencionan que es un hechizo o una maldición, a pesar de que nunca se explica bien qué es lo que pasa. Y lo más cercano que están a explicarlo, aunque sin decirte que esa sea la razón o no, más que maleficio, parece como una especie de encuentro cercano con la muerte. Es una cosa muy extraña. A Miyazaki se le da muy bien el ser misteriosos y el no decirte las cosas, pero aún así dejarte súper bien la historia. Pero bueno, por algún motivo este señor está transformado en un cerdo. Pero en un cerdo antropomorfo, o sea que es como si fuera un tío regordete con cara de cerdo, ¿no? Entonces, este era piloto de la Primera Guerra Mundial.
pero por motivos de la vida, y los cuales tienen un poco que ver con el hecho de que esté con esta forma de cerdo, acaba decidiendo volar solo, en sus propias palabras, y retirándose a una isla perdida en el mar Adriático, que es el mar que está entre Italia y Grecia, si no lo tengo mal localizado, y en una islita por allí y siendo cazador de recompensas para piratas del cielo. Esta película, que lo cual dicho así es como que What are you telling me? Me mola un montón el cómo te crea un mundo, el cual, a pesar de que está basado en la realidad, porque Italia existe, obviamente, el mar Adriático existe, Espera, ¿qué? que sí, yo sé que te acaba de volar la mente, pero sí, Italia existe. El mar Adriático existe, la Primera Guerra Mundial sucedió, había pilotos, los aviones son del palo de los que... No son realistas en ese sentido, son todos creados por Miyazaki y Y su ahora me equipo. dirás que la Tierra es redonda. No, que va, a ver, es fantasía esto, ¿eh? Y eso, pero aún así te crea, dentro de ese microuniverso, crea un microuniverso súper, o sea, súper creíble, súper bien creado, a pesar de lo limitado que es, porque todo sucede, o sea, lo más lejos que se van de las islas y tal es a Milán, donde también sucede parte de la acción. Y... Y yo no sé, pero yo viendo esta película ya desde pequeño, también a lo mejor es por eso, ¿eh? Pero es como el mundo de Pokémon, en el cual tú querrías vivir, ¿no? O sea, me encantaría ver esta peli y me entran ganas de mudarme a Italia, comprarme un avión, un hidroavión, va, porque son casi todos hidroaviones, y estar en medio de esas islas simplemente, pues, living la vida, ¿no? Es como, tiene este sentimiento, te transmite genial el sentimiento del pirata, que es un poco como también de lo que vas, como si fuera una peli de piratas, pero en vez de ir en barcos, van en aviones. Y esto me parece que es genial el cómo lo consigue, ¿no? Y también como además, la verdad no sé cuán comunes son las historias de piratas en Japón, pero ya el hecho de que esté puesta en el Mediterráneo, que es obviamente, no es Japón, es Europa. Bueno, Europa. El Mediterráneo va de Europa a África y Oriente Medio, pero bueno, en cualquier caso, Italia sí que está en Europa. Yo creo que es también porque, no sé, me parece un concepto relativamente occidental, a pesar de que obviamente hubiera piratas en Japón, pero el tratamiento que se le da me parece que es muy típico de las historias de aquí. Ya digo, esto no es algo que yo sepa, pero es algo que me parece. Si alguien sabe sobre el tratamiento de la metanarrativa del pirata y la libertad y todo esto en el Japón de los años 80, por favor, que me instruya, que yo encantado de aprender un poco más de esto. Y eso, yo creo que eso también es lo que te hace que esté la película ambientada en Italia. Y te lo consigue vender de una manera súper bien porque tampoco es que te lo camufle, porque obviamente los piratas se llaman piratas ellos mismos aunque vayan en avión, pero, pero te genera un poco todo esto. Entonces, realmente el grueso de la película, o sea, lo que es lo que tira de la historia, es que Porco Rosso, como buen cazarrecompensas, pues todos los piratas no les hace mucha gracia. Entonces, deciden contratar entre todos, porque además mola un montón, porque hay como una asociación de piratas y tal, que esto me mola que estén tan organizados y mola un montón. Pero deciden contratar a un piloto americano, que supongo que será también la releche, para, pues, cargarse al Porco Rosso. En un primer momento parece que lo consigue y tal, a pesar de que finalmente Porco Rosso obviamente no muere y consigue ir a Milán a arreglar su avioncito. Allí es donde el maestro Piccolo, que no es verde, no es el de Dragon Ball, es un señor bajito, no, pues le ayuda a los cojones porque se lo cobra bien cobrado, pero básicamente arruina bueno, Porco, como lo conoce y sabe que trabaja bien, le paga pues todo lo que tiene para que le remonte para que le arregle su avión que ya estaba destrozado, hidroavión destrozado, porque tiene un valor sentimental para él, aparte luego se sabe que es pues un avión único y no sé qué, no sé cuánto. Y allí conoce a la otra personaje secundaria, bueno, aquí los personajes son todos un poco, quitando Porco, que es claramente el protagonista, pero sí, yo creo que podemos decir que Fio es también un poco coprotagonista de la historia. Allí conoce a Fio, que es una chica de 17 años, la cual es la nieta del maestro Piccolo, y a pesar de ciertas reticencias iniciales por parte de Porco Rosso, de que una una chica, una mujer de 17 años sea quien diseñe la reparación de su avión, pues al final se acaban no solo haciéndose buenos amigos, sino que acaban volando juntos y demás, y tratan una relación que es muy típica de otras, o sea, la podemos ver por ejemplo, en León de Profesional,
en The Last of Us y Bruce, por ejemplo, donde tenemos un señor mayor de mala vida que se acaba encontrando con una chica joven pero con talento, y aunque él no quiere traerla a ese mundo, ella acaba entrando, o sea, viniéndose con él, y tienen como esta relación en la que él la trata como si fuera, a lo mejor no sé si su hija, es mucho decir, pero bueno, sí que la trata como tal. Y aquí tampoco la historia da lo suficiente, o sea, alarga lo suficiente en este sentido como para que realmente veamos que Porco protege a Fío. Es más, yo incluso diría que es más Fío la que acaba protegiendo a Porco, pero, pero bueno, que tienen una relación bastante interesante. Me parece muy interesante, y he contado hasta aquí el tema del argumento, el... toda la escena en Milán, a mí, viéndola, volviéndola a ver recientemente, es algo en lo que nunca había caído. Como esta peli, y esto es algo que también se muestra de manera mucho más cruda y mucho más realista en La tumba de las luciérnagas, pero consigue mostrarnos todo el tema de la vida, en este caso no es entreguerra, es de posguerra, en un momento de bastante precariedad económica para mucha gente y demás, pues como la gente se los apañaba, y como muchas veces se nos cuenta, y por ejemplo es una cosa que creo que hablábamos en 1917, no sé si la llegamos a decir, pero desde luego fue uno de los temas que habíamos hablado pre-podcast de 1917, y es que sí, la peli está muy bien y tal, pero al final la historia que siempre te muestran es la de la gente que estaba en el frente, lo cual obviamente, o sea, es horroroso, y es algo yo creo que también que está muy bien que se muestre y demás, pero que muchas veces se hacen falta otras obras en las que se hable de cómo era la vida en el Homeland, ¿no? En la Tierra, y esta ya digo que es una película que es de postguerra, pero sí que trata muy bien el cómo el cómo la gente al final se las arreglaba, ¿no? Y al final los que se quedaban, muchos de los que se quedaban en tierra, digamos, eran pues o la gente que lleva mayor, las mujeres y demás, y de cómo al final toda esta gente también ponía mucho de su parte para poder tirar adelante, ¿no? Y de cómo muchas veces esto se ve muy claramente en esta película, en el sentido de que está el maestro Piccolo, que es bueno, no es el más mayor, porque también hay algunos señores mayores, pero como que el resto de hombres de la familia de él dice que se han tenido que ir porque no hay trabajo, porque después de la miseria de la Primera Guerra Mundial que dejó, pues no nos ha quedado otro remedio que irse a buscar trabajo por donde puedan. Y por lo tanto, los que tienen que estar en el taller del maestro Piccolo ayudando son toda toda su familia, todas las mujeres que quedan en su familia, que además, imagínate, en la Italia de los años casi 30 era bastante extensa. Y yo fue algo que la verdad nunca me había fijado las 3 veces que la vi, y en esta última, cuando la vi para el podcast, pues sí que me fijé. Y obviamente te fijas un poco en este sentido en que el personaje de Fio sí que te lo muestran como eso, como un poco desafiando las normas de género y demás. Bueno, no las normas de género, pero sí lo que se espera de una mujer. De hecho, cuando dice Fio que quiere irse con Porco, una de las cosas que le dice que le dice Porco es: pero si tienes 17 años y no estás casada, ¿cómo te vas a venir conmigo, un hombre de mala vida, ¿sabes? En plan, por ahí, lo que van a pensar de ti, vas a arruinar tu reputación, ¿sabes? Entonces, va mucho por esto. Y a pesar de que en Fíos donde es más evidente, sí que me parece que se muestra también muy bien en este trasfondo, en esta escena del esto, y yo es algo que he apreciado bastante. También me gusta que, a pesar de esto, otra cosa que también pasa mucho y que me da mucha rabia, es cuando los personajes, digamos, los buenos, se muestran como, por ejemplo, en cosas históricas, estoy hablando, te los muestran como que ellos, ninguno es racista, ninguno es machista y ninguno es tal, ¿no? Y todos tienen como pensamientos muy contemporáneos para que a ti, espectador de hoy en día, te caigan bien, ¿no? Que es lo que todos querríamos ser. Todos querríamos ser el que se va yo que sé, a los Estados Unidos recién independizados a liberar a los esclavos o a decirles que eso estaba mal. Y como que tiendes a ponerte de acuerdo con la gente que piensa así, pero me gusta mucho como aquí, de hecho, Porco Rosso es bastante reticente al principio de dejarle a Fío tirar para adelante, y sí hace muchos comentarios que, sin llegar a ser machistas en un sentido muy, digamos, ¿cómo decirlo? En plan, no sé, de que insulte a Fío o algo así, pero sí comentarios como este de: uy, pero tú estás sin casar o tal, que me gustan porque sin ser crudos y demás, pero sí que te muestran pues un poco, o sea, me gusta que no hayan como limpiado como era las cosas También, en aquel entonces, y eso me parece que está súper guay. también está cuando se pone a la mesa a comer, que dice el Piccolo, gracias por esto que vamos a comer y perdónanos por dejar que unas mujeres hagan un avión. Que bueno, también hay que entender el contexto, que estamos en el 92. Tampoco es... No, pero
Y no solo que la película sea del 92, o sea que me parece que si se hiciera hoy me seguiría pareciendo bien que pusieran esto, porque la peli está ambientada en el 27, Bueno, creo sí. que dicen, y por lo tanto me parece que esto es algo que, vamos, ya, y es un poco tirarte de la moto decir que había mujeres trabajando en un tal, pero que obviamente en una época de miseria tenía que ser así sí o sí, porque es que era eso o morirte de hambre, ¿sabes? Y por eso, que eso me ha molado. Después, otro tema que a mí también me ha encantado, y esto también puede ser un poco de formación profesional, pero es ver todos los, o sea, lo imaginativos que son, o sea, lo que en otras películas como El viaje de Chihiro, esa imaginación que se muestra en criaturas y demás, aquí también se muestra en los aviones, y todos los diseños de los aviones son súper guays. A pesar de que muchos sí que están basados en ciertas cosas que existieron, creo que casi ninguno es 100% un modelo. No sé si los militares que muestran en el flashback de Porco realmente están 100% basados en un avión de la Primera Guerra Mundial, pero en cualquier caso, el resto son casi todos diseños de Miyazaki y su equipo. Y me mola un montón lo imaginativos que son y lo imaginativos que son, pero al mismo tiempo lo reales que se sienten. Y sobre todo cuando hacen planos en los que se ve como en los que se enfoca a, yo que sé, las manos o los pies de Porco, o están desde dentro de la cabina y ves cómo está pilotando. O sea, como ves que están pensados realmente de no solo por fuera, sino por dentro y cómo están. O sea, como qué clase de palancas y demás se usan para pilotar y demás. Y ahí es donde notas que realmente al Miyazaki le molaba el tema, porque vamos. Te tiene que molar si no tienes todo el cuidado que hay que tener para mostrarlo de una manera tan realista. O, bueno, realista. O suficientemente realista como para que se vea. Como para que se vea bien Sí. y se entienda como. Se vea como real, a pesar de que se ha inventado. Y no sé, a ver. La verdad es que la historia, yo cada vez que veo esta película, y esto me pasa mucho con películas de Estudio Ghibli y demás, que es como que me da la sensación de que lo pienso y la historia no es para tanto en el sentido de que casi no pasa nada, pasan como tres cosas en toda la película. O sea, si tuviera que realmente destripar toda la peli, cosa que tampoco voy a hacer, es como Porco va a un sitio, se conoce a alguien y después se pelea con otro y casi casi eso es todo lo que pasa. Pero aún así, el feeling que te dejan está siendo, ya digo, a pesar de que la ambientación no es fantástica como, ya digo, el viaje de Chihiro, que es como uno de los máximos exponentes, mi vecino Totoro, donde tenemos criaturas fantásticas y demás, sí que es verdad que consigue este mismo sentimiento como de mundo de ensueño o de ensoñación que a mí, vamos, me tiene con una sonrisa de lo bonito que es. No solo de lo bonito que es el entorno en sí, sino de lo bien construido que está y lo tal, que es como que a mí me gusta mucho. Entonces, Emma, llega el momento. Tú que no la habías visto anteriormente, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado. ¡No! ¿Por qué? Que sí, que me ha gustado. Ya, claro. Ah, vale. Tenías que Pues odiarla mira, para que ahora aquí te odiara yo a ti también. bueno, no he podido, ya lo siento, chavales. La película no me ha gustado. No me ha gustado tanto como La Princesa Mononoke, pero está guay. Sí que me dio un poquito de repelús y yo lo quitaría un poquito. Lo de estar baboseando por la niña de 17 años Ya. se vuelve un Aunque, poco raro con el Aunque de nuevo tiempo. también volvemos a que los años 30, probablemente en Italia, el estar con 17 años sin casar fuera ya Sí, empezar a... Uf. sí, seguramente, pero bueno. Sí, sí, Que es me un haya momento un sentir poco pedo. incómodo me da a entender Sí, que sí. soy gente decente. Y pues yo qué sé, tengo que decir de esta película, una animación increíble. Me estoy acordando de la escena en que están probando el motor Sí. en Italia. Espectacular. Es que estoy pensando. Creo que la película que había traído yo una vez aquí, de Rex, un dinosaurio en Nueva York, también era el del 92 y no le llega a la suela de la zapatilla. Ya, a ver. También hay que tener en cuenta, y aquí es donde se nota la tradición de animación, que en Japón es desde mucho antes, y, y en Estados Unidos, quitando Disney, nadie más lo siguió y se nota un montón que dónde estaban. Y no digo que en Occidente no hubiera animación, pero digo que estaba como mucho más centralizada. A pesar de que en esta época también, y de hecho en la de Porco Rosso, hubo bastante parte, bueno, no participación, pero sí que estuvo en contacto con estudios americanos y demás. Y yo creo que también un poco por la ambientación más occidental y tal. Pero bueno, o sea, yo la recomiendo bastante. Y una cosa que me gusta es que a pesar de todo esto que digo
de que consigue como tenerte en un mundo así como de ensueño. Bueno, de ensueño. Tampoco es... A ver, es idílico, yo creo que es la mejor palabra. Mm. Sigue tocando temas, ya no solo lo que he dicho antes del tema de género y demás, sino ves que están en un mundo después de una guerra, que la cosa está, que está mala, cómo se está alzando el fascismo, bueno, como ya está alzado el fascismo, de hecho, y cómo tienen que lidiar un poco con estas cosas. Y ya digo, siempre te lo meten un poco dentro de la historia del pirata, ¿no? Del que yo soy libre a donde el mar me lleve. Pero se hacen comentarios. Y de hecho, la captura que te he mandado por WhatsApp es porque me encanta. Que es cuando Porco le dice a un conocido que está ahora mismo en el ejército que él es cerdo, pero no fascista. Me encantó esa frase. y que es buenísimo. Y eso es cosa que tiene Ghibli también, Hmm, que es lo que tiene Disney, que bueno, te da más lecturas, ¿no? Cuando eres hmm, mayor. Joder, que he visto que se ve que claramente Porco está deprimido. hmm. O sea, va deprimido por la vida cuando va en el banco y dice ciertas cosas. Se puede hablar con spoilers, ¿no? Que esto ya han pasado Sí, no, sí, 27 yo años. no he querido estripar todo, pero sí, pues se puede hablar con spoilers, la película es del 92. Y eso, como dices, lo del fascismo, la depresión de Porco, que luego ya lo entendemos cuando vemos la escena esta cercana a la muerte que Hmm, mencionabas al principio. Y también, porque debo estar acostumbrado al aspecto mágico y fantástico de Ghibli, en cuanto menciona a la... Bueno, ya para empezar la película, veo que es un cerdo, y yo, como no había visto nada, pensé que había gente cerdo. En la- ¿Sabes? Porque además las Sí. chicas dicen, ah, mira un cerdo, oh, qué guapo, no Sí, sé que qué. yo creo que estas son diferencias culturales con Japón, porque aquí si ves un cerdo dirías, ¡ah, qué asco! No sé qué. Sí, bueno. Y eso. Y claro, luego cuando dice lo de la maldición, como Hmm. digo, a lo mejor es porque estoy acostumbrado al aspecto mágico fantástico, que me pasaba la película. ¿Y la maldición? ¿Y qué pasa con la maldición? ¿Por qué no se habla de esta maldición? Cuando me van a decir de la maldición. Y luego al final me enfada, pero me gusta mucho que dé a entender que la maldición se pasa, pero no te lo enseñen. Ya. Bueno, realmente te lo enseñan antes, pero no... Y sí te lo enseñan una vez. ¿Cuándo? Cuando se está quedando dormida Fío. No me doy cuenta. Cuando está en la tienda y le pide que le cuente una historia. Justo antes hay un momento en el que le parece que lo ha visto con cara humana. Y es Anda. lo más cerca que estamos en toda la película de verle la cara humana a Porco. Pues a lo mejor me perdí ese cachito, me distraje. Tengo que volver a verla. Sí, es solo un momento muy pequeño y se entiende que es como medio la imaginación. Porque tampoco te explican cuál es o sea, tampoco te explican bien, en plan, si esto es siempre, si esto cumple algunas reglas. Dan a Ya. entender de que al final parece que se levantó la maldición o no, ¿sabes? Entonces, no sé. A mí, yo Es un ya poco digo, de de que... Miyazaki diciendo, no sé, yo no sé. Y, y esto Miyazaki lo hace mucho, lo de y no es necesario para la película, yo creo que la película habla mucho más de esta manera. Y yo incluso ni siquiera la siento en plan que no la hayan cerrado, ¿sabes? Porque la historia se cierra. Es que, Y está Dios, me súper pasa guay. en más películas, por ejemplo, El Castillo Ambulante, que la Hmm, chica primero, o sea, se convierte en anciana, pero hmm. luego cuando en algunas ocasiones se vuelve joven, tiene el pelo negro, pero de repente hay un momento que pasa a tener el pelo gris siendo joven y yo estaba, pero ¿por qué? Explícame qué pasa, ¿por qué tiene el pelo gris ahora? Porque la vida es injusta. Ya. Pero bueno, ya digo, yo como comentario final es remarcar el cómo es una película que a pesar de que sea animación, y ya solo por cómo está hecha y por la parte más, digamos, naif de verla, vale la pena. Pero luego también toda la temática que trata, porque me gusta mucho, como no solo es el tema de temas ya a más nivel macro social, de fascismo y demás, y libertad contra guerra y todo esto, sino incluso a nivel interpersonal, lo que tú mencionabas, con que vemos que claramente o sea, el porco está un poco deprimido, lo cual si te vuelve un cerdo, pues lo podría llegar a entender bastante. Pero en Ya, general pero toda... no parece que le Que deprime sea por demasiado ser eso. un cerdo, claro.
No, por eso. Después entiendes bien por qué es. Me parece que está bastante como... Si no acostumbrado. Pero bueno, yo creo que O está sea, bien un poco... incluso diría que ser un cerdo le ayuda a llevar mejor la depresión. Porque Exactamente. lo usa como alivio cómico con la gente. Y este es el punto del que yo... El que yo estaba intentando llegar. Y es el hecho de que... Es como que el porco, obviamente, el hecho de que haberse transformado en cerdo en un primer momento no le moló una mierda. Y fue en plan, what, ¿qué acaba de pasar? Esto es una puta mierda. Pero al final nos muestra como muchas veces todos, no necesariamente tiene por qué ser la depresión, pero muchos de los problemas que tenemos y demás llega un momento en el que medio nos acostumbramos a ellos o... Y es cierto que tú tienes que aprender a vivir con tus cosas, con tus issues, ¿no? Y por lo menos para mientras no lo soluciones, pues poder tirar para adelante. Pero como muchas veces incluso hacemos de eso como una parte tan integral de nosotros que parece que como que como que ya te da igual o que, ¿sabes? O que ya has aprendido a vivir con ello y demás, a pesar de que tú dentro puedes seguir sintiéndote en plan mal y si eso sigue ahí. Y me parece que eso lo muestra bastante bien en plan esta película y en general la relación que tienen entre los personajes, lo cual, ya digo, no evoluciona mucho, pero todo el tema con Madame Gina y demás, te deja entrever hay cosillas a ver, están guay. Ya digo que mola porque tienes las dos lecturas, la naif que a mí me encanta y puedo volver a ser un niño viendo esta película y al mismo tiempo fijarme en todas estas cosas y tener una reflexión un poco más como adulto. O sea que, chapó. Como esta, recomiendo todas las que se han estrenado en Netflix. Y realmente podéis entrar, poner cualquiera y verla, que yo creo que os gustará muy mucho. Sí, sí.